tenemos aquí este problema de la ley de Coulomb que vamos a analizar. Dice así: tres cargas cuyos valores son Q1 igual a 3 microcoulomb, Q2 igual a 3 microcoulomb y Q3 igual a menos 3 microcoulomb están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero que mide 30 centímetros en cada uno de sus lados, como se ve en la figura. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q2, así como el ángulo alfa que forma respecto al eje horizontal. A este se le conoce como ángulo alfa. Muy bien. Pues aquí en la imagen tenemos la figura. Los datos los vamos a poner aquí arriba. Voy a cambiar aquí el grosor. Listo. Son Q1 igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos que Q2 es igual a 3 también por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q3 es igual a menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Ok, la distancia dice aquí que son 30 centímetros en sus vértices. Entonces la distancia entre Q1 y Q2 son 30 centímetros. Y obviamente las otras distancias pues van a medir lo mismo, ¿no? Puesto que es un triángulo equilátero. Entonces, esta misma va a ser la distancia R32. Muy bien, entonces, como vamos a hacer el análisis sobre la carga Q2, vamos a hacer el diagrama de las fuerzas. Ok. La incógnita, hay que poner la incógnita, recordemos. La incógnita es la fuerza resultante sobre la carga 2. Entonces, aquí veamos. Q1 a Q2 la repele. Por lo tanto, Q2 se va a mover hacia acá. Ok. Y Q3 atrae a Q2. Por lo tanto, Q2 se mueve hacia acá. Muy bien. Ahora, esto que acabamos de poner aquí lo vamos a trazar en un pequeño plano cartesiano. ¿Listo? No importa que no quede simétrico, ¿no? Ok, entonces Q2, o sea, esta fuerza, perdón, que es la que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, pues la vamos a dibujar aquí. Así. Hacia acá. Listo. Y tenemos la otra fuerza, no nos va a dejar, no me va a dejar.
rotarla. Entonces la voy a dibujar de aquí del centro hacia acá, que es como está. Y vamos a tener unas componentes en X y en Y. Esta sería la componente en Y esta sería la componente en X. Voy a hacer un zoom de este lado. Ahí está. Esta sería la fuerza 1, 2. Y esta sería la fuerza 3A2. Listo. El ángulo pues es de 60 grados, ¿no? Pero yo necesito saber el ángulo de aquí a acá. Entonces serían 180 menos 60. Nos estaría dando 120. Entonces el ángulo 3, 2 es igual a 120 grados. Y el ángulo 1, 2 serían 0 grados. Listo. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos nosotros lo que sería la F 3, 2, y esta de acá sería la F 3, 2, X. Y a esta F1, 2 le vamos a poner X, porque está en el eje X. Muy bien. Entonces, para nosotros determinar el vector resultante, fuerza resultante sobre la carga Q2, vamos a usar la siguiente fórmula. La fuerza resultante sobre la carga 2 va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado también. Bueno, voy a ponerlo un poquito más separado, así y así. Ok, entonces, para poder calcular esta magnitud, necesito saber la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Yo tengo una flecha y otra flechita, o sea, dos vectores en el eje X. Uno es el F 1, 2, X más el F 3, 2, X. Y la sumatoria de fuerzas en Y, solamente tengo un vector en el eje Y, que sería el F 3, 2, Y. Y para calcular ahora estas componentes, pues usamos las fórmulas convencionales, que sería la F 1, 2X sería igual a la F 1, 2 por el coseno del ángulo 1, 2. Ahora, ya no tenemos F1, 2Y. Entonces calculamos la F3, 2X, que sería la F3, 2 por el coseno del ángulo 3, 2. Y la F3, 2Y es igual a la F3, 2 por el seno del ángulo
3, 2. Ya conozco los ángulos, pero no conozco cuánto vale F 1, 2 ni F 3, 2. Y aquí uso la ley de Coulomb. La F 1, 2 sería igual a K por Q1 por Q2. Vamos a usar el valor absoluto entre la distancia entre la carga 1 y la carga 2 al cuadrado. Y la F 3, 2 es igual a K por Q3, Q2, valor absoluto, recordemos, entre la distancia 3, 2 al cuadrado. Muy bien, ya tenemos las fórmulas. Con estas dos calculo estas tres, perdón, y con estas tres calculo estas dos, y con estas dos calculo la fuerza resultante. Y al último calculo el ángulo. Muy bien. Entonces ahora vamos a sustituir y tenemos lo siguiente. La F 3, 2 va a ser igual a la K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q3. Todas valen 3 por 10 a la menos 6. Por 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y como las voy a multiplicar, y como son iguales, pues quedaría al cuadrado entre la distancia al cuadrado, que serían 0.3 metros al cuadrado. Muy bien, ponemos la calculadora. Y sacamos la cuenta. Ok, 9 por 10 a la 9. Ponemos 9. Y el por 10 se pone con esta tecla. Esta tecla ya significa por 10 elevado a la X. Entonces aquí está 9 por 10 elevado a, y ponemos el número que está elevado, o sea, a la 9. Ahí está. Eso va a multiplicar, o sea, por, ponemos la defracción, 3 por 10 a la menos 6. Ponemos el paréntesis y sería 3 por 10 a la menos 6. Hay que poner el menos 6. El menos lo ponemos con este símbolo, no con este, porque este es el de resta. Si ponemos el de resta nos va a marcar error de sintaxis. Entonces ponemos aquí a la menos 6, cerramos y al cuadrado. Ahora nos bajamos aquí y aquí ponemos 0.3 al cuadrado. Le damos igual. Nos da en fracción, pero usamos esta tecla para pasar a decimal, 0.9. Entonces, la F 3,2 es igual a 0.9 newtons. Y esta misma es la F 1,2. ¿Por qué? Porque las cargas son iguales y las distancias son las mismas también, por ser el tipo de triángulo que es. Muy bien. Entonces ya tenemos estas, vamos a calcular estas. Entonces sería F 3, 2y sería igual a F 3, 2, que serían 0.9 newtons por el seno del ángulo 3, 2, este que está acá, que vale 120 grados. Entonces voy a hacer un poquito para acá, así, y vamos a usar la calculadora. Entonces sería 0.9 por el seno
de 120 grados. Cerramos paréntesis. Hay que checar que la calculadora tenga arriba la letra D, ¿no? De degrees. Entonces hacemos ahora la conversión. 0.78 ya redondeado. 0.78 newtons. Listo. Ok. Ahora, vamos a calcular la F32X. F32X es igual a 0.9 newtons por el coseno de 120 grados. Sería 0.9 coseno de 120 menos 0.45 menos 0.45 y la F12X sería la F12 que vale igual 0.9 newtons por el coseno de 0 grados, que el coseno de 0 es 1, nos daría 0.9 newtons. Vamos a corroborar. .9 coseno de 0 grados. Ahí está. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a, ya calculamos esta y esta. Ahora vamos a calcular estas dos. La sumatoria de fuerzas en Y, pues solamente es la F32Y. Ya tenemos acá 0.78 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en X sería la F12X, aquí está, 0.9 newtons. Dice aquí que es más, entonces sería más la F32X, menos 0.45, sería menos 0.45 newtons. Igual. Entonces aquí sería 0.9 más, paréntesis, menos 0.45. Cerramos paréntesis y nos da 0.45. Newton. Entonces tenemos ya aquí las dos sumatorias. Voy a bajar aquí un poquito y voy a usar esta fórmula ahora. La fuerza resultante sobre Q2 va a ser la raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en X. Voy a abrir un paréntesis, voy a abrir otro, 0.45 newtons al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, otro paréntesis, 0.78 newtons, cierro paréntesis, al cuadrado y cierro este primer paréntesis que abrí. Esto es para cuando tenemos una calculadora que no tiene la escritura como la del pintarrón. Esta sí la tiene, pero hay otras que no, entonces por eso les pongo los paréntesis. Y aunque esta no ocupe ponerse, lo vamos a poner, ¿no? Entonces aquí sería raíz cuadrada, un paréntesis. Este sí no es necesario, ¿no? Porque nomás lo vamos a elevar al cuadrado.
serían 0.45 al cuadrado más 0.78 al cuadrado, cierro paréntesis. Aquí le indico a la calculadora que es la raíz cuadrada de esta operación. El cuadrado de este más el cuadrado de este y luego raíz cuadrada. Si en las otras calculadoras no le pongo este paréntesis, la calculadora saca solamente la raíz cuadrada del primer término y lo que sale se lo suma al cuadrado del otro término. Entonces le damos a dar igual y 0.9. Entonces la fuerza resultante sobre Q2 es igual a 0.9 newtons. Ahora, voy a dibujar aquí de nueva cuenta el plano XY. Creo que quedó un poquito chueco. Vamos. Listo. Como nos dio positivo el signo de la sumatoria en Y y en X, queda en el primer cuadrante el vector, porque positivo en X y positivo en Y. Entonces, el vector resultante está quedando en este cuadrante. Entonces, el ángulo resultante, que va a ser este que está aquí, este va a ser la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque el eje X quedó representado por la suma de fuerzas en X, o sea, el cateto adyacente, y el cateto opuesto, o sea, esta parte del triángulo, es la sumatoria de fuerzas en Y. Los voy a colorear en verde. Esta es la suma de fuerzas en X. Y aquí tenemos la suma de fuerzas en Y. Entonces, para sacar este vector, la cuenta que yo lo muevo hacia acá, queda aquí. Y este es el vector resultante. ¿Sale? Entonces, el ángulo resultante sería tangente inversa de 0.45 entre 0.78. Y este se cancelan. Y esto nos va a dar igual. Ponemos shift tan y ya se pone tangente a la menos 1. 0.45 entre 0.78. Cierro paréntesis, igual 29.98 grados. Entonces, dando un poquito aquí hacia abajo, tenemos que la fuerza resultante sobre Q2 es igual a 0.9 newtons a un ángulo de 29.98 grados. Y esta sería la respuesta. Muy bien. Vamos a ver por aquí.
9 por 10 a la menos 1, pues son 0.9. Así es. Y el ángulo 29.98. Pero aquí le está dando 60 grados. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí nos pide el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Pues está bien. No pide contra el vertical. O sea, este ángulo que está aquí vamos a revisar de nuevo. Ok. Suma de fuerzas en Y. Ah, es que los puse al revés aquí. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. La suma de fuerzas en Y no es .45. Aquí me confundí. Entonces, voy a corregir. Una disculpa. Vamos a borrar aquí. Ok. Serían sumatoria de fuerzas en Y 0.78. O sea, me dio a mí lo inverso, pues el complemento. 30 grados es el complemento de 90. Bueno, de los 60, perdón. Disculpen. Newtons entre 0.45 newtons. Se cancelan. Y ahora sí. Tangente inversa de 0.78 entre 0.45. 60 grados. 60.01. Y listo. Ahí está resuelto. Vamos a ver. A recapitular los pasos. Primer paso. Ver cómo se comportan las fuerzas. Aquí dijimos, esta, como es el mismo signo que esta, la empuja. Siempre la va a empujar en línea recta, ¿no? Con su centro. El centro de esta con el centro de esta, pues se empuja, entonces se mueve hacia acá, hacia la derecha. Y esta se atrae con la Q3, entonces se mueve igual en línea recta siguiendo esta misma línea punteada. Después de eso, obviamente que los datos, ¿no? Los tenemos que poner antes que hacer incluso esto. Primero los datos, después hacemos este pequeño esbozo. Luego esto lo pasamos aquí al plano cartesiano para dibujarlos como deben de ser. Los vectores que están en diagonal los estamos descomponiendo, para calcular el vector resultante con el método Hola, bella analítico. comunidad de YouTube, bienvenido. Ok. Entonces, ya que vamos a calcular la fuerza resultante, pues usamos esta fórmula y pues hacemos solamente los desgloses, ¿no? Con estas dos, con esta y con esta, calculo esta. Entonces voy a calcular esta acá. La sumatoria de fuerzas en X la saco de esta parte, donde veo que aquí hay un vector, el F12X, y aquí otro vector, el F32Y. Perdón, 32X. F12X más F32X. Y la suma de fuerzas en Y son los vectores que hay en Y. Y solamente hay uno. Aquí está. Muy bien, entonces por eso nada más queda uno. Para calcular las componentes siempre
usando el eje X como referencia, componentes en X son con coseno y componentes en Y con seno. F12X es F12 coseno del ángulo. Aquí tenemos las fórmulas. Estas dos, esta y esta, las ocupo para calcular estas tres. Y son las que calculo acá con estas fórmulas de la ley de Coulomb, la cual se calculan acá. Ya solamente es sustituir. Listo, espero y les sirva de ayuda.